Bueno, bienvenidos a una nueva conferencia del ciclo temas del Instituto Interamericano por la Democracia. El Instituto es una entidad privada sin fines de lucro, cuyo objetivo es la promoción y difusión de los valores de la libertad, la democracia y la institucionalidad en América Latina. Está constituido por académicos, políticos, profesionales, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Es un centro de pensamiento sin connotaciones partidistas que, para el logro de sus objetivos, realiza investigaciones académicas, seminarios, coloquios y eventos en un contexto de pluralismo y tolerancia. Mantenemos un fondo editorial para la publicación de obras que contribuyen a la difusión y defensa de la democracia, la libertad y la institucionalidad. Busca integrar los aspectos académicos de la ciencia política con la política práctica. De esta conjunción surge una disciplina más realista y una mejor preparación para el ejercicio de la actividad política. Nuestras oficinas principales están ubicadas aquí en Miami, punto de encuentro natural de las culturas hispanas y anglosajonas, y el lugar más adecuado para promover el mejor conocimiento e integración entre los ciudadanos, líderes e instituciones con similares propósitos del continente americano. Hoy se honra el Instituto con la presentación de nuestra invitada especial, la doctora Mónica Encalada, quien expondrá el tema sobre la libertad de prensa y la independencia del Poder Judicial en Ecuador, y muy en especial el caso del periódico El Universo. Mónica Encalada es abogada y licenciada en Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil, Ecuador. Fue jueza temporal de garantías penales. Recientemente ha denunciado la falta de independencia del Poder Judicial en Ecuador y las irregularidades judiciales del fallo contra El Universo. Bienvenida, doctora. Es un honor tenerla aquí a usted esta mañana. Y el micrófono es suyo. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación. ¿Sí se escucha? Sí. Muy bien. Gracias por estar aquí presentes. El tema a tratar esta mañana es libertad de prensa y la independencia del Poder Judicial en el Ecuador. El dilema del agotamiento del mercado de ideas sería el argumento de la falsedad, pero esta presenta su propia debilidad. El actual Código Penal ecuatoriano aún contiene disposiciones que penalizan el desacato y prevén penas de prisión de hasta 3 meses para ofensas contra los funcionarios públicos y hasta 2 años para quienes ofenden al presidente de la República. Actualmente en mi país se encuentra discutiendo el proyecto del Código Orgánico, el Código Penal Integral, el cual cambiaría o daría un giro que sería mucho más severo para nuestra defensa. En septiembre del 2011, la Corte Constitucional de Ecuador aceptó tratar el recurso planteado por Fundamedios en ONG Constitucionalidad de esta disposición. Un nuevo Código Penal presentado por el Gobierno, la Asamblea Nacional, en octubre, no incluye el delito de desacato, pero sí está proyecto. Se aprueba equivalentemente, se aplicarán penas de prisión de hasta 3 años a quienes difamen autoridades públicas. Nuestro código se encuentra vigente, estoy hablando del Código Penal, a partir del año 2009. Código de Procedimiento Penal. Este permite aplicar las penas de prisión gravosas e indemnizaciones periodísticas por este delito. Según Fundamedios, hasta octubre del 2011, 5 periodistas habían recibido penas de prisión por el delito de difamación desde el año 2008 y 18 periodistas, directores y propietarios de medios de comunicación habían sido acusados por delitos semejantes. Con frecuencia, el gobierno ecuatoriano ha arremetido contra los periodistas y los medios que han criticado de alguna u otra manera algún comportamiento de estos.
En algunos casos ha iniciado acciones judiciales a título personal contra periodistas por calumnias. En julio del 2011, como todos conocen, un juez de la provincia del Guayas, Guayaquil, condenó al diario El Universo, a 3 miembros directivos de este y a un periodista por 3 años de prisión y ordenó que pagaran una indemnización de 40 millones por haber publicado un artículo que el juez consideró difamatorio e injurioso para el ciudadano Rafael Correa, quien es el presidente de la República del Ecuador. En septiembre del 2011, un tribunal de la Corte de Guayaquil consideró por mayoría la pena de prisión y la multa impuesta en primera instancia al periodista que se encuentra aquí presente, el licenciado Emilio Palacio. Correa señaló que la conferencia de prensa que consideraría la posibilidad de perdonar a los condenados si confesaban y si confesaban que se habían equivocado, que habían cometido un error y si estos pedían perdón públicamente. Esto fue dado con el propósito de sentar un precedente como efectivamente, personalmente considero que así ha sido. A partir de este 2009, del Código de Procedimiento Penal, la Asamblea Nacional analiza una ley de regulación de medios audiovisuales y de prensa escrita. Actualmente se sigue discutiendo esta situación. Por un referéndum en mayo del 2011, se votó por estrecha mayoría a favor de una propuesta para crear un Consejo Oficial de Regulación de Contenidos de Televisión, Radio y Medios Gráficos. Varias propuestas presentadas por 6 legisladores del partido gubernamental a partir de julio del 2011 otorgarían amplios poderes a este Consejo Regulador Oficial y le permitirían sancionar a medios que esperan información de interés público, que lesionen los derechos humanos, la reputación, el honor, el buen nombre de las personas y la seguridad pública del Estado. Actualmente se sigue discutiendo y a pesar de que no se encuentra en vigencia ni se ha aprobado completamente, se ha sancionado a varias emisoras en mi país. Esto ha sido consecutivamente por las últimas semanas. Se han cerrado dos televisoras también y esto ha sido absorbidas por el gobierno tratando temas específicamente públicos. Estos no emiten información a nivel de independencia o a nivel privado, sino que también sirven para ser parte de los enlaces sabatinos que hace el presidente de la República, Rafael Correa. En otros términos tan poco precisos, podría facilitar la imposición de sanciones contra medios críticos. Con respecto a este tema, no sé si tengan alguna pregunta que hacerme, estamos dispuestos a contestar. Final, cuando se termine ya. exposición. Ya, cómo no. Y eso por un lado de la falta de opinión o de las críticas con respecto a la prensa de parte del gobierno. Con respecto a la independencia judicial, nos damos cuenta que el 21 de julio del 2011 el juez Juan Paredes, encargado de un juzgado 15º de garantías penales de Guayaquil, sentenció y condenó al diario El Universo, a sus directivos y a un periodista por emitir una opinión, por 40 millones de dólares y por 3 años de prisión a los imputados. Paredes, en una conversación que tuvo personalmente conmigo el 30 de enero de este año, indicó él que había recibido a través de un pendrive la sentencia que era condenatoria para los querellados. Por otro lado, también se condenó al pago de indemnización por
por un juicio de daño moral en contra de 2 periodistas quienes redactaron un libro, el cual enfadó mucho al presidente, y a título personal también siguió un juicio ordinario por daño moral en contra de los periodistas autores del libro El Gran Hermano, cuyo contenido decía que el presidente conocía perfectamente los contratos que hacía su hermano Fabricio Correa. En este caso, el presidente exigía un pago de $10 millones, 5 por cada uno por daño moral, aduciendo la existencia de faltas maliciosas y temerarias de informaciones públicas en aquel libro, titulado El Gran Hermano. Esta condena fue en un juzgado en la ciudad de Quito, capital del Ecuador. Ambas demandas, tanto la querella en juzgado penal por calumnias, así como la demanda por daño moral en Quito, nos podemos dar cuenta que con anterioridad el presidente Correa ha contado con asistencia del abogado Gutenberg Vera en ambas demandas, como su defensa, y su hijo Allen Berbera. Este último, con un currículo profesional calificable por haber estado hasta hace menos de 2 años estudiando en España. El abogado Gutenberg Vera es conocido en el mundo del derecho ecuatoriano por haber defendido a personajes como el presidente León Febres Cordero, cuando éste era presidente del Ecuador. La independencia del nuevo Poder Judicial queda en desconfianza con mucha más fuerza con el actual gobierno. Si bien es cierto, puedo decir a título personal que siempre ha sido cuestionable la función judicial en mi país, pero no es menos cierto que a raíz de este gobierno, de las nuevas reformas y con este anuncio de reestructuración judicial, se ve mucho más cuestionada, y me da pena decirlo, así es, así como se están manejando las cosas en mi país. El arranque de la nueva Corte Nacional de Justicia se manejó con una celeridad bastante inusual. Este proceso no ha sido nada fácil, pues apenas con 20 días después de la marcha que tuvo que afrontar el recurso de casación interpuesto por los abogados de diario El Universo, lo que se consiguió ante los ojos del país y del mundo entero, que para nadie era ignorado que la sentencia contra el diario El Universo tendría consecuencias, no solo para los demandados, sino además para todo el país, y sobre todo para el sistema de administración de justicia en reestructuración. El gobierno, asesorado por los abogados del presidente Rafael Correa, esto es Gutenberg Vera, han ejercido presiones sobre la Corte Nacional de Justicia. Era público que en cada audiencia de este caso, los militantes de Alianza País han acudido a la Corte Nacional de Justicia, protagonizando durante el lapso de días varios altercados con los trabajadores, camarógrafos y periodistas en varios medios de comunicación privados. Siendo así que la madrugada del 16 de febrero, los 3 jueces de la Corte Nacional de Justicia dictaminaron por unanimidad declarar improcedentes los recursos de casación presentados por la defensa de diario El Universo. El presidente Rafael Correa ganó en todas las instancias este juicio. Se ratificó la sentencia de 3 años de cárcel para los 4 encausados y el pago en conjunto de $40 millones por publicación de la columna No a las Mentiras. Esto es, 10 millones por los acusados, por cada uno, que eran 30 millones, y 10 millones por la persona jurídica del Universo. Esta sentencia considero personalmente que sí ha causado un gran precedente, no solamente para los medios de prensa, de comunicación, sino además
para que se vea aún más cuestionada la función judicial, la administración de justicia. Asimismo, la figura legal como el autor coadyuvante es una figura que, si bien es cierto el Código Penal la pone, pero no en el grado en que fueron los encausados de esta sentencia, o no fuese el propósito, pues la figura coadyuvante en mi legislación tiene otra figura totalmente distinta. Además que sienta otro precedente en el sentido de que jamás en la vida, en mi país, en la legislación ni en la jurisprudencia, se ha sentenciado a una persona jurídica, pues estos no pueden responder por sus hechos y menos pueden ser capaces de cometer delitos. En este caso sí. Tanto ha sido la gravedad de esta sentencia que ha causado una conmoción a nivel internacional. Se ha visto el presidente de alguna u otra manera presionado al punto que definitivamente otorgó el perdón y finalmente el archivo de estos dos juicios que he mencionado en esta mañana. En el plano internacional es precisamente donde más se sintió afectado a la presión del presidente Rafael Correa, pues no fue solo la resolución de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ante las medidas cautelares, la suspensión de la sentencia, sino la reacción de los medios de comunicación de innumerables países, censurando la sentencia y el posicionamiento de varios presidentes y el expresidente latinoamericanos, cuestionando la independencia del Poder Judicial en el Ecuador. Ningún presidente latinoamericano se solidarizó públicamente con el presidente Correa cuando llegaron a las embestidas internacionales y a cualquier comparación con el caso de Radio Caracas Televisión. La sinrazón, la vehemencia mostrada por el presidente Rafael Correa, sumada a la falta de criterios importantes de sus asesores, ha marcado el traste de toda política desarrollada durante años por parte del Estado ecuatoriano. ¿Con qué legitimidad moral actuaría el Estado ecuatoriano en un enfrentamiento jurídico interpuesto por las víctimas contra la mentira transaccional de algunos otros juicios, como el caso de Chevron, tras la contaminación dejada por esta en la Amazonía? A este nuevo foro internacional se encuentran muchos presidentes invitados. La Revolución Ciudadana va a plantear la necesidad de una nueva gobernanza global tras soñar su invalidez de generar una nueva gobernabilización nacional. Es totalmente cuestionable, no solamente, permítame decirles, con respecto a la libertad de prensa. Los periodistas en mi país se sienten en estos momentos lesionados, al colmo que lo que actualmente se está discutiendo sobre que los funcionarios públicos no pueden dar entrevistas a los medios privados. Eso sí es bastante lamentable, porque ¿cómo conoceríamos las personas que somos el Ecuador entero de fuente directa qué es lo que está ocurriendo, qué está aconteciendo? ¿Cómo pudiesen saber qué preguntas, qué interrogantes tenemos hacia las acciones de los funcionarios públicos? Por otro lado, esta persecución no solamente es hacia los periodistas. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, si bien es cierto, pudo otorgar medidas cautelares a favor de la sentencia y a favor de los directivos y de todos los condenados en la sentencia contra Diario El Universo, lo que a mí me llama mucho la atención, porque he denunciado un caso, personalmente he mostrado un hecho público notorio ante mi país, y el mundo entero se ha enterado de un video en el cual el juez Juan Paredes, que emitió la sentencia, con sus propias palabras indica que sí, que efectivamente él recibió un pendrive con la sentencia terminada y que los arreglos que hizo a la misma fueron
sí hizo algunos arreglos, aunque pocos, pero los hizo, como el cambio de la indemnización, que era pedida por los 80 millones, Gutenberg Vera le dijo pon 60 millones y al final el cambio que él hizo fue de poner es 40 millones de dólares. Cosas semejantes a estas se están viendo. Pienso que quizás juez Juan Paredes de alguna u otra manera se sintió presionado o se sintió deslumbrado por los ofrecimientos del abogado del presidente de la República. Este video no fue presentado con el ánimo de dañar absolutamente a nadie, ni al juez Juan Paredes, ni a los propios abogados del presidente, sino que fue con el ánimo de precautelar mi seguridad física y la de mi familia. Porque si la Fiscalía me iba a llamar en un momento, como efectivamente lo hizo, pese a que recibí muchas llamadas que me decían no te preocupes, no te vamos a considerar, nadie te va a estar llamando, este caso se va a archivar pronto, así que tú pierde cuidado. Pero si hubiese sido así, realmente yo no hubiese habido la necesidad de grabar, de filmar al juez Juan Paredes, pero toda vez que sí me llamaron y que de alguna u otra manera me involucraba como una coautora de del delito que estipule la Fiscalía, entonces sí había la necesidad de grabar al juez Juan Paredes, pues mi voz sola no hubiese tenido peso alguno si realmente no se hubiese visto el rostro de Juan Paredes, su cuerpo entero, y no hubiese sido su voz y sus movimientos, sus gestos, de tal modo que me vi obligada por precautelar mi integridad. Jamás lo he hecho con el fin de algún momento valerme de este accionar, de este video, y entregárselo al universo. Si hubiese sido así, en todo caso considero que no hubiese sido tanto descaro y de alguna u otra manera, si hubiese presentado el video, sí hubiese servido para que Diario El Universo no hubiese sido condenado. Pero no, la idea era precautelar mi integridad en el caso que me llamen y yo no convertirme en una coautora. Este hecho se hizo público a pesar de que la Fiscalía actualmente no ha hecho absolutamente nada. Ustedes podrán observar a través de YouTube, de los links presentados en El Universo, extractos aproximadamente de 10 u 11 minutos en la web del Diario El Universo. Pero realmente el video total fue entregado a la Fiscalía, tiene una duración de aproximadamente 52 o 58 minutos. El video está totalmente completo, no existe ningún montaje, no sabía cómo hacerlo tampoco en el supuesto caso y no habría necesidad, porque lo único que se ha hecho es mostrar una verdad. Esta verdad, este video fue mostrado a través de una rueda de prensa con mis colegas, con el gremio de abogados, que por cierto, déjenme decirle que es el gremio y es la agrupación que en estos momentos más está trabajando por precisamente precautelar, aunque sea en vano hacerlo, pero por lo menos hacemos el intento de que se respete la libertad de expresión, la libertad de opinión, la independencia judicial, por muy muerta que se encuentre actualmente, seguimos en esa lucha y además también estamos defendiendo los derechos de nosotros los abogados. Si bien es cierto, me sentí de algún modo lesionada mientras fui jueza y conocí este caso, no es menos cierto que ahora que estoy en el libre ejercicio profesional me siento mucho más lesionada, porque es mi trabajo, el trabajo de todos los abogados, igual que los periodistas, el que nos permite sobrevivir, el que nos da de comer. Y en todo caso también se está creando para los abogados una serie de leyes que imponen una debida defensa para con nuestros representados. Entonces, de esa manera sigo incluida en este desprestigio para la función judicial, porque el Código Orgánico de la Función Judicial, que rige a partir del 2009, no solamente incluye
el ordenamiento para los funcionarios judiciales, sino también para los abogados, porque con este Código Orgánico de la Función Judicial, los abogados somos parte de esta función judicial y como tal estamos, también nosotros podemos ser sancionados por este código por los miembros del Consejo de la Judicatura. O sea, no basta que exista la metida de la mano a la justicia, sino que también coartar de alguna u otra manera o de todas las maneras posibles la defensa de los abogados. Ahora sí, espero que me hagan algunas preguntas, por favor. ¿Terminó, doctora? Sí, claro. Muchísimas gracias. Por favor, los que quieran preguntar a la doctora. ¿Cómo no? Buenos días, mi nombre es Pablo Tonini, soy corresponsal de la Agencia Mexicana de Noticias, Notimex, aquí en Miami. Una pregunta con 3 variantes para la abogada. Primero, ¿usted ve un deterioro mayor para la prensa, digamos alarmante para la prensa en su país en los próximos años con esta situación? ¿Ve deterioro o situaciones similares en otros países cercanos al Ecuador, concretamente en países como Venezuela, desde ese punto de vista personal? ¿Y bueno, cuál es la situación suya? ¿Hay persecución política? ¿Ha recibido amenazas en su país? Gracias. Gracias por la pregunta. Yo pienso que es actualmente que se encuentra deteriorada la prensa, no solamente ecuatoriana, sino precisamente de estos países que se sienten muy unidos, en el que entre los gobernantes hay una estrechísima relación y que si es a futuro, pues si estos gobernantes siguen en el poder, asumo que sí, pero personalmente ojalá y por lo menos en mi país exista una tregua entre el gobierno de Rafael Correa y los periodistas, mucho más si este está postulado para las siguientes elecciones. Considero que, o por lo menos no pierdo la esperanza que así suceda. De alguna u otra manera, no puede estar desligado la publicidad o la campaña próximas del gobierno de Rafael Correa, de la candidatura de Rafael Correa, para con los medios, porque nosotros tenemos el libre albedrío de escoger qué medio queremos escuchar, leer y bueno, tomar las medidas que nosotros creamos pertinentes con los medios que creamos pertinentes, y si el gobierno sigue en este problema o le siguen importando tanto, pero tanto los comentarios que no son tan favorables a él, pues eso sí causa un gran daño para su campaña. Ojalá y exista una tregua del poder con los medios de comunicación, porque es como que también un poquito forzada entre ambas partes. Y con respecto a mi situación, sí, en algún momento me sentí presionada cuando precisamente llevé este caso, porque es un caso más que todo político, el caso del diario El Universo con el presidente de la República. Y ahora actualmente sí me siento presionada, me siento intimidada y amenazada porque públicamente el abogado del presidente de la República me ha amenazado convocando a ruedas de prensa, indicando que me va a entablar 1001 juicios, según las palabras de él, de toda naturaleza. Entonces, eso, a pesar de que lo ha dicho, a pesar que lo he hecho con el afán de intimidarme, yo no me siento intimidada, porque cuando más digo la realidad que viví, la realidad que se está viviendo actualmente, esto hace a que yo tenga un poco más de valor y pueda, sin temor alguno, decir lo que sé. Y eso hace también de que de alguna manera los medios de mi país
estén un poco al tanto de mí y que, bueno, esto frene ante tanta difamación por parte del abogado del presidente Rafael Correa, yo pueda defenderme de alguna manera. No lo he insultado de ninguna manera, no lo he difamado, no lo he calumniado, no tengo por qué hacerlo. Él sí lo ha hecho en mi contra. Yo lo único que he hecho es defenderme con la verdad, nada más. Y actualmente también me siento lesionada porque se está coartando mi derecho como abogada de poder ejercer la profesión libremente. Dígame. Sí, doctora, gracias por relevar esta situación. Que hay que denunciar, hay que denunciar lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Venezuela y lo que pasa en una serie de naciones donde la egolatría y la falta de sensibilidad social, económica y política hace que crean que pueden hacer lo que les provoca. Yo creo que esta resistencia hay que seguirla haciendo hasta que finalmente se puedan derrotar por la única vía posible, que es la vía de las urnas. Como lo está en este momento, quiera Dios, con mucha fuerza, Venezuela lo grande, que ojalá que en Ecuador también pronto se logre. Gracias. 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 Doctora Encalada, muchas gracias por su detallada presentación. Mi nombre es Alfredo Nardi. La designación de los funcionarios del Poder Judicial en nuestro país se hace normalmente propuesta por el Presidente de la Nación y luego hay una revisión muy detallada de los antecedentes de esos proponentes, digamos así, y esa revisión se hace a través de los dos poderes, del poder legislativo, que está compuesto por las dos cámaras, ¿no? Por último, esa persona es aprobada a través de las dos cámaras. ¿Cuál es el proceso que sigue en Ecuador? Y en su opinión, ¿cuáles serían sus recomendaciones para mejorar lo que usted está precisamente en contra, que es la falta de independencia del Poder Judicial? Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, en mi país es totalmente contrario. Hasta antes de este Código Orgánico de la Función Judicial del año 2009, en marzo del 2009, los jueces de todas las instancias eran designados por los gobiernos de turno. En este caso, la mayoría por el gobierno del expresidente de la República, León Febres Cordero, de tal modo que todos eran socialcristianos y de alguna manera unos cuantos del partido del gobierno del presidente Abdalá Bucaram. Entonces, a partir de este Código Orgánico de la Función Judicial viene una norma, una regla que indica cómo va a ser la selección de estos jueces. Me estaba olvidando exactamente. Y estos jueces del gobierno de turno son puestos, los anteriores al 2009, son puestos precisamente por simpatía del gobierno. No había un proceso como usted indica que se desarrolla en su país. Aquí solamente eran puestos y nada más, pero había gente muy rescatable al respecto, sí, y la corte incluso era mucho menos cuestionada de lo que es ahora. No digo que era una corte totalmente transparente, pero en comparación ahora, acá estamos 5-0. Pero actual con este Código Orgánico de la Función Judicial establece sí un mecanismo, un proceso para la designación de estos jueces, pero el año 2011 se llevó a consulta popular y entre una de estas preguntas era que si estábamos de acuerdo con que se cambie hay una reestructuración total judicial
empezando con el Consejo de la Judicatura, disolverlo, crear una comisión transitoria, como se conoce, integrada por 3 miembros, uno por la Asamblea, otro por el Ejecutivo y otro por participación ciudadana y transparencia. Estos 3 personajes se los conoce en Ecuador, le decimos nosotros abogados del libre ejercicio profesional como la TRI, porque se creen Padre, Hijo y Espíritu Santo, o sea, se creen dueños absolutamente de todo. Entonces, estos personajes, uno de ellos forzados, como es el caso de la abogada Tania Arias, forzadamente integró este trío. Otro no reunía los requisitos, el que tanto se ha cuestionado y el Colegio de Abogados lo ha demandado y lo hemos destituido como abogado, lo hemos sacado del gremio de abogados y actualmente me enteré una excelente noticia, que esta señora Tania Arias, abogada Tania Arias, también la van a sacar de la Asamblea de los Abogados, no va a ser parte del gremio de abogados. Esto se desarrollará el 2 de julio. Y pues el otro, que es por parte del Ejecutivo, es ingeniero, no recuerdo ingeniero en qué, pero bueno, él no tiene nada que hacer con el derecho. Y en todo caso, estos 3 personajes, de alguna u otra manera, se han demostrado ser dependientes del poder ejecutivo, de tal modo que los días sábados, en los enlaces sabatinos que hace el presidente de la República, y dice, bueno, este juez no está actuando bien, créalo con toda seguridad que el día lunes ese juez o es sancionado o es destituido, pero algo tiene que pasar. Si hubiese esta independencia judicial, esto no ocurriría, se llevaría a cabo un debido proceso. No estoy de acuerdo con el actuar de muchos jueces, pero tampoco estoy de acuerdo que se viole el debido proceso para la defensa de cada uno de ellos. En todo caso, esta reestructuración judicial lo que ha hecho es convocar a todos los juristas ecuatorianos para que concursen. Estos concursos, tengo entendido, de acuerdo a un informe preliminar que hay por uno de los veedores, el juez Garzón, que estos concursos llegan con todos sus puntos legalmente hasta donde tienen que llegar, pero misteriosamente en la última prueba, que es una prueba práctica, se ve si es cierto personaje que es mi amigo, se ve la metida de manos, por decirles de alguna u otra manera. Si este es afín, este está conmigo, o este se va a unir al sistema y tiene poco puntaje, aquí lo vamos a ayudar con esta última prueba, que es una prueba práctica. Entonces, pues no hay tanta transparencia. No lo digo yo, lo dice un informe preliminar del veedor, precisamente de esta reestructuración judicial. Y así se lleva actualmente. Y además, déjeme agregarle algo. Los jueces temporales que estipula el Código Orgánico de la Función Judicial, fuimos designados a través de lo que dice el Código Orgánico de la Función Judicial. Un grupo, dimos exámenes, dimos pruebas que han sido totalmente descalificadas por el Consejo de la Judicatura de Transición. Yo considero que a este grupo de jueces temporales, el cual también integraba yo, somos destituidos so pretexto de que la consulta dijo vamos a reestructurar y vamos a sacar un poco de jueces. ¿Por qué nos sacan a nosotros, que estábamos recién en la corte, que pues nuestro puesto no era un puesto titular, un puesto fijo, sino que nosotros éramos temporales nada más? ¿Y por qué dejan a este grupo que integraban jueces puestos a dedo por gobiernos anteriores? Para mí no hay otro razonamiento lógico personalmente, que pues el pueblo quería que alguien salga. El Consejo de la Judicatura aparentemente intentaba hacer ver eso. Continuaron los mismos jueces y siguen los mismos jueces, los que siempre han sido cuestionados actualmente en la Corte, pero es que entre ese grupo se encuentra el juez Juan Paredes, el que
firmó, redactó, yo no sé, la sentencia en contra de Diario El Universo, y nosotros somos destituidos. Entonces, para mí, la intención siempre fue proteger a Juan Paredes, y pues como Juan Paredes está en este grupo, él con todo el grupo puesto por los gobiernos anteriores. Alexis. Gracias, doctora, por la explicación. Yo quisiera que nos explicara, nos dijera cómo fue el desempeño en la reestructuración del Poder Judicial, del sistema judicial en Ecuador, de este personajillo mediático Baltasar Garzón. Bueno, públicamente, a través de la prensa, lo poco que se ha seguido los pasos de este señor, es que él fue por el Consejo Nacional de la Judicatura, por estos 3 personajes, designado como el veedor principal de toda esta reestructuración judicial. Pero resulta que su veeduría o su pronunciamiento y la vista que él puede desarrollar de todos estos acontecimientos de reestructuración judicial era a través de internet, no se encontraba personalmente en mi país. Es a raíz de que existe un informe preliminar y él hace ciertos cuestionamientos que ya he mencionado, que está visitando con más frecuencia al país. Sé que tiene que entregar un informe final, me parece que es a fines de este año, y él ha indicado, después de que ha venido ya constantemente, porque ha recibido muchas críticas en el sentido de que cómo puede ser el veedor si él no está acá, cómo pueden ser los veedores internacionales si no está acá. Solamente se hacía presente cuando inauguraban un edificio, cuando creaban juzgados y con jueces puestos a dedos, solamente así venía. Pero realmente para esta reestructuración, para estas evaluaciones, él jamás estuvo presente. Sorprendentemente ahora sí está presente con mucha más frecuencia, cuando precisamente ya ha terminado absolutamente todas las evaluaciones para los jueces. Actualmente ya no existe más evaluación que hacer para la convocatoria de jueces a nivel nacional de todas las provincias del Ecuador. Y él viene cuando ya terminaron todas estas evaluaciones. O sea, bueno, no sé pues a qué precisamente irá, a hacer una veeduría post proceso seguramente, y a dar un informe último en base a ese post proceso, lo cual sí deja mucho que pensar. Doctora, yo me llamo Alberto Carbonell, soy abogado norteamericano, estudié ciencias políticas, he trabajado en los giros internacionales, y yo he hecho casos aquí en corte referentes a las calumnias, pero por lo que yo entiendo, y quiero estar seguro que lo entiendo bien, por ejemplo, en su caso, la verdad, o sea, usted no dijo nada que no era la verdad. ¿Es defensa o no es defensa a un cargo de calumnia? ¿En qué sentido? En su país, usted dice que usted está expuesta quizás a un juicio judicial o por divulgar sobre lo que dijo otro juez, que es solamente la verdad. O sea, usted no ha dicho nada que es mentira. Entonces usted puede estar expuesta a algún tipo de condena por exponer una verdad. ¿Eso es calumnia? Bueno, lo que tengo entendido, conversando estos últimos días que he estado acá, que acá no se puede presentar un video, no se puede hacer uso de un video, pero en mi país, mi legislación, el Código Penal ecuatoriano, también lo dice, también dice que no se puede hacer o utilizar un video, una grabación, y sí sería pues eso motivo para un juicio seguro. Pero en mi caso en particular no, porque hay una excepción en este artículo, dice, excepto quienes hayan sido partícipes en ese video. En este caso yo fui partícipe, yo tomé la grabación y yo hacía preguntas, está mi voz, o sea, yo estuve en esa participando de esa conversación.
Y en este caso no se puede, aunque para el abogado del presidente de la República, que como toda la vida trastoca todas las normas legales y pues es un intérprete exclusivísimo de lo que dice la ley ecuatoriana a su manera, para él sí es motivo de juicio, para él sí hay injuria y calumnia y difamación y una serie de cosas, pero la ley no. La ley establece clara y clarísimamente que cuando quien presenta la grabación es parte de ese video y que este video a su vez es para precautelar algún riesgo eminente, pues yo tengo total libertad. Ese video es exclusivo mío, no lo estoy tocando, agarrando de algo, de alguien. Y sí, según el abogado del presidente de la República, es una difamación el hecho que yo mostré, pero yo no ha salido de mi boca, no he dicho en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, que Gutenberg Vera, el abogado del presidente de la República, es el autor de la sentencia. No ha salido de mi boca, eso salió del mismo juez Juan Paredes, no de la mía. Misteriosa o sorprendentemente, él en vez de ponerse en contra del juez Juan Paredes, es en contra mía. Y bueno, pues Jessy, ustedes podrán juzgar de acuerdo a eso. Carlos Sánchez. Gracias, doctora. Muchas gracias a usted. Gracias. Yo tengo dos preguntas. La primera, en el contexto del video que usted refiere y que en parte ha sido vista por la opinión pública, y las declaraciones que usted menciona al propio juez, ¿por qué está usted a la defensiva en vez de constituirse en acusadora del abogado Vera y del presidente y de toda la gente que ha montado un conjunto de hechos que sin duda son delitos? El video está siendo prueba, y usted dice que la puede usar como prueba en el Ecuador, de la comisión por lo menos de delitos de extorsión, de confabulación para delinquir, de falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, después confirmado por el propio juez. ¿Por qué usted, en vez de estar diciendo yo no acusa? No se constituye por lo menos en coadyuvante del Ministerio Público, sino en parte civil, porque usted es la víctima. Y después tengo otra pregunta. Ya, muy interesante su pregunta. La verdad es visible, muy visible. En primer lugar, el video, repito, no fue grabado con el ánimo de causarle daño absolutamente a nadie, ni siquiera al mismo juez Juan Paredes, sino fue para precautelar mi integridad. Por otro lado, yo no he dicho que Juan Paredes ha hecho la sentencia, ni que Gutenberg la ha hecho, es juez Juan Paredes el que ha indicado en ese video. Según Gutenberg Vera, soy yo la que calumnia, la que infamia, soy yo la que ha dañado su moral, y es a mí a quien me va a plantear 1001 juicios de toda naturaleza. Siendo así, siendo el abogado del presidente de la República, siendo un personaje que dice tener tanto poder en la función judicial y así demostrarlo, porque no hay caso que él no siga y gane en la función judicial. ¿Cómo puedo yo denunciar un caso de esta naturaleza? ¿Ante quién? ¿Para qué o qué? Porque es precisamente la función judicial los que precisamente están en mi contra. Yo que saco presentando una denuncia no tendría sentido, no valdría la pena, sería perder el tiempo, llenarme de mucho coraje, llenarme de mucho fastidio, porque no va a tener fruto en mi país. La función judicial toda hace lo que el abogado del presidente de la República se le antoja. Tanto así, pero tanto así, que el día que yo rendí mi versión durante 9 horas en la fiscalía, presenté sustento de esto. El juez Juan Paredes, de fecha 30 de enero, me entregó a mí todas las copias
de las versiones rendidas dentro de la indagación que se sigue en su contra. Y me dijo, todas estas copias me las entregó Gutenberg Vera. Gutenberg Vera se le hace tan fácil todo porque se toma el nombre del presidente de la República. Hace menos de 20 días tuve un caso en la fiscalía en la que yo iba a ser la abogada y soy la abogada. Pero antes de firmar un escrito como abogada, debo de ir a ver qué es lo que está ocurriendo en este caso, porque una cosa es lo que me diga el cliente y otra cosa es lo que procesalmente se encuentre. Esto se encuentra en una etapa de indagación previa. La indagación previa, digo, bueno, voy a sacarle copia, dame copia o pago para que me saquen copia de tener esto y poder presentar un escrito para yo poder asumir la defensa. La secretaria me dice, ay, Abo, usted sabe que eso no se puede hacer, que eso es una indagación previa y como indagación previa es un asunto reservadísimo, no se puede entregar copias, así que no insista. Le digo, a ver, parece que no escuché, como que te entendí algo, me dice la sorda, no, me dice, Abo, usted sabe que copias yo no le puedo dar, porque no se puede. Eso justamente quería escuchar, que las copias a un abogado común y corriente no le son dadas, pero si copia fuese yo Gutenberg Vera, inmediatamente, es más, sin necesidad de pedirlo, usted me dice, tenga, llévese el proceso, la indagación entera. ¿Cómo puedo yo denunciar un hecho si esto de alguna manera, aunque yo denuncie, yo voy a salir perjudicada, yo voy a ser cómplice, encubridora, o quizás con esta famosa figura nueva en mi país por este juicio como autora coadyuvante? Entonces sería arar en el desierto. Bueno, obviamente no estoy de acuerdo con usted, pero usted verá lo que hace, ¿no? Si quiere consejo de abogado con más de 30 años de ejercicio, para dar fortaleza a lo que usted dice, usted debería ser la denunciante, no, porque pero usted es la víctima. Y si el juez es malo o el fiscal depende del presidente, utilizar eso para demostrar lo que usted está diciendo, que precisamente el sistema judicial del Ecuador está en manos del presidente de la República, agotar esa instancia y poder llegar a instancias internacionales, como bien ha hecho el Universo, que si no hubiera agotado esas vías y llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, seguramente este tema no tendría la trascendencia internacional que tiene, porque la manera de luchar contra la injusticia es confrontarla. Perdón no es que le decir, interrumpa. ¿qué voy a hacer contra el abogado del presidente? El abogado del presidente debe ser un tipo muy poderoso hoy día, y yo creo en su testimonio, pero esos son poderes que no perduran en la medida en que hay gente que dispuesta a defender la libertad, dispuesta a defender la verdad, como usted lo ha demostrado públicamente, inclusive sufriendo un exilio temporal en Colombia, que nosotros respetamos mucho, hemos seguido y nos parece muy adecuado. Perdón que le interrumpa, dos cosas, está un poco equivocado y voy a aclararlo. La Fiscalía abrió una indagación previa en contra del juez Juan Paredes por la denuncia interpuesta por la defensa de Diario El Universo por supuesta falsedad ideológica y prevaricato. Como nosotros personalmente no creemos, ni el gremio de abogados ni yo creemos en la justicia ecuatoriana, precisamente por eso que salió el video públicamente, porque es el Ecuador entero quien debe juzgar o quien debe de conocer los hechos en concreto que tanto ha conmovido al Ecuador entero. Pero déjeme decirle que a pesar de no creer en lo absoluto en el fiscal que lleva el caso, en el procedimiento que se está llevando en la indagación, sí, hemos presentado el video, como le dije, o sea, hemos sido partícipes para colaborar con la justicia. He presentado el video, he rendido mi versión de tal modo que para el fiscal, a pesar de tener indicios, porque una indagación previa se trata precisamente de que tener indicios para posteriormente investigar, procesar o archivar de acuerdo con las leyes ecuatorianas. Y si he colaborado, pues he entregado el video para que haga uso la Fiscalía de investigación, de indagación, que retome más indicios, y sí he colaborado porque he presentado y he dado mi testimonio
de tal manera que estuve retenida por 9 horas dando mi indagación precisamente para que no quepa la menor duda, y no solamente con la versión y con el video, sino con documentos verídicos y efectivos, demostrándole al fiscal: señor fiscal, a mí no me sorprende y no me sorprendería para nada su actuación, y tanto así que ustedes están con Gutenberg Vera, que yo le estoy haciendo partícipe de estos documentos. O sea, hemos participado y hemos aclarado. Quien le corresponde investigar es la Fiscalía. Por lo pronto yo he hecho todo de mi parte para colaborar con esa investigación, por un lado. Por otro lado, yo nunca estuve exiliada en Colombia. Eso fue una noticia totalmente sin fundamentos. Yo salí a Colombia por 2 motivos. El primero es porque dejé mi denuncia, mi testimonio que me pidió la Fiscalía a través de un escrito y de un pequeño video dentro de ese escrito para la Fiscalía. Me fui a Colombia por 2 motivos. Primero, para que mis hijos no vivan ese ambiente que se iba a desarrollar momentáneamente por este caso. Y segundo, porque era necesario, para mi criterio y para mi familia, que yo salga del país a fin de pedir medidas cautelares, y estas me sean otorgadas. No me fueron otorgadas nunca. Estoy en estos momentos ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. No sé qué decir, me siento totalmente desatendida. Creo que es justificado, según yo, el hecho de pedir medidas cautelares, pues se trata del poder del abogado Gutenberg Vera, su injerencia ante toda la función judicial, el manejo de este monstruo de poder que se maneja en contra de un ciudadano común y corriente como soy yo. No estuve exiliada, nunca ha sido mi intención salir de mi país con ese fin. Adoro mi país con toda mi alma, sería lo último que haga. Me tengo que defender, me defiendo en mi país. Y bueno, aparte de eso, yo no tengo los recursos que tiene Diario El Universo como para seguir juicios a nivel internacional. En mi país se requiere de mucho, y en los defensores públicos de estos organismos a nivel internacional, pues no tienen la mejor desenvolvimiento para hacerlo. O sea, no tendría éxito en lo absoluto. Me defiendo y me seguiré defendiendo, como lo he hecho, solamente con la verdad. Hice visible esa verdad, colaboré con la Fiscalía y bueno, sigo en mi país. Estoy, gracias a Dios, bien, sigo trabajando. Espero seguir luchando, y voy a seguirlo haciendo con esta nueva lucha, con la defensa de los abogados. ¿El tema es Gutenberg Vera o es Rafael Correa? Gutenberg Vera. Entonces es un tema, no, es un tema político. Abogado. Buenos días, doctora. Mi nombre es Gustavo Lemos, soy ecuatoriano y como tal sigo todo aquello que está sucediendo en nuestro país. Pensaba solamente hablar para felicitarla por la actitud que usted tomó, porque Gracias. Si no hubiera tenido la valentía de tener una filmación y darla a conocer, solo era su palabra como de costumbre contra la palabra del juez Temporal Paredes o contra el abogado del presidente. Solo quiero hacerle 2 reflexiones. La primera, no se olvide que no es Gutenberg Vera ni Allenberg Vera, no es la familia Vera, es Rafael Correa. Ubiquémonos siempre en la medida de qué es lo que sucede. Los otros son títeres bastante eficientes, por cierto, pero no nos engañemos, su pelea no es contra Vera, es Correa, de quien usted se ganó su enemistad. El otro es un instrumento. Lo segundo, y usted como abogada lo sabrá, yo solamente empecé los estudios y no los continué, precisamente porque mi pasión ha sido y es la política. En el caso de la veeduría, también es bueno que el concepto esté claro. No puede haber una veeduría post-proceso, en razón de que el momento que los jueces que ya fueron nombrados merced a esa pantomima, porque ese es el término, y digámoslo como es, porque esa es la verdad, y usted es una
dama que habla con la verdad. ¿Cómo entonces el día de mañana, cuando salga el resultado de esta supuesta veeduría, si acaso va a haber un juez, no hace falta que sean dos, cuyo procedimiento para llegar a la función resulta nulo? Entonces quiere decir que todos los juicios que ventiló ese juez en el transcurso de su nombramiento, desde el momento que hicieron un evento público en donde estuvo este señor Baltasar Garzón, sancionado él sí, yo no estoy sancionado para nada hasta este momento, ni aún por el gobierno de Correa. Baltasar Garzón sí ha sido sancionado en uno de los 3 juicios. De manera que como un juez que llega a ser veedor y lo eligen como presidente de la veeduría puede dar un criterio cuando ya los jueces, no solo que han sido nombrados, han actuado, han dado sentencia? Por lo tanto, eso no es y no será otra cosa en mi criterio que una pantomima. Quisiera escuchar qué piense usted al respecto. Gracias. Sí, cómo no. Lo que le dije que es a título personal, que creo que esto sería un informe post elección. ¿Por qué? Lo estoy diciendo personalmente. Porque ya hay un informe preliminar. Un informe basado en escritos, en quejas que han presentado la parte opositora al gobierno. Entonces, el Consejo de la Judicatura rechazó este informe. En él se encuentran cuestionamientos al respecto de esta designación de jueces, pero es el mismo juez Garzón el que ha dicho que esto es algo preliminar, pero sí existe un informe, que es algo preliminar y que esto no debe ser considerado como un final. Yo le digo que a título personal, ¿a qué se refiere con informe final? Si ya pasó toda esta reestructuración, ya están las evaluaciones, pues eso sabrá, no sé cómo podrá hacerlo. Lo que yo le estoy diciendo, que para mi criterio, para mi concepto, lo que yo veo que es un informe post, no es que así deba de hacerse, no es que le estoy diciendo con toda franqueza, con la frontalidad del caso, que de qué manera puede hacer un informe si él no ha estado dentro de estas evaluaciones, dentro de este procedimiento, si él no ha sido precisamente el juez que ha tomado los exámenes, que ha estado presente al momento que la judicatura ha evaluado precisamente en estos exámenes prácticos. Él pudiese llevarse un razonamiento o una visión sobre estos exámenes si los hubiese palpado personalmente, pero no es así. Y como le indico, él dice, esto es un informe preliminar y que en diciembre, ya finalizar el año, daré el informe final. Yo digo, ¿qué examen final puede ser? Es un examen post. El Colegio de Abogados y la Confederación Nacional de Abogados ha denunciado estos hechos, pero déjeme decirle que eso no es nada en comparación a lo que realmente ocurrió. Cuando se designó a estos miembros del Consejo de la Judicatura, uno de los miembros del Consejo de la Judicatura, llamado Fernando Yávar, que es de Guayaquil, que ha sido suspendido por varias ocasiones en su lugar de trabajo, que es en la Fiscalía Provincial del Guayas, ha sido suspendido, sancionado con resoluciones por parte del fiscal de la general anterior, Washington Pesantes. Valiéndose de una acción de protección, pudo eliminar todas estas sanciones. Así parece inaudito, increíble, pero eso sucede. Pudo eliminar, borrar todas estas sanciones en su contra para poder ser miembro del Consejo de la Judicatura de Transición. Y no solo ello, sino que no reunía los requisitos que establece la Constitución de la República del Ecuador, que dice que como mínimo tendrá que tener 10 años en la función siendo abogado, con el título de abogado, con el título de doctor. Él tenía 9 años. Esto también fue denunciado por los abogados. E incluso tengo entendido que a nivel internacional, o sea, el caso es que sí va a llegar esto a nivel internacional, porque no puede ser humanamente posible. Bueno, humanamente puede ser, lo que no puede ser jurídicamente posible, porque violenta la norma de la República del Ecuador,
pero esto es y se está llevando ciegos, sordos y mudos todo el pueblo. Bueno, el pueblo no conoce de leyes, pero se ha denunciado este hecho, pero a nadie le interesan las denuncias y aquí no pasa nada. Esta denuncia que le digo ante este miembro del Consejo de la Judicatura llegó hasta la Corte Constitucional y la Corte Constitucional dijo, no, esto no es procedente, vamos. Y casualmente la jueza que dijo no procede esta denuncia de los abogados, archívese, está también para jueza constitucional. O sea, todos los que de alguna manera han favorecido a este Consejo de la Judicatura también se están postulando para ya que estamos a la víspera de jueces de la Corte Constitucional. Parece de Ripley, imposible de creerlo, pero así se está haciendo. ¿Alguna otra pregunta? A ver. No, doctora, mire, sin ánimo de hacerle una corrección, porque yo desde luego no soy abogado, sino apenas periodista, que es una manera de ser un ignorante atrevido. Quiero decirle que es posible que jurídicamente la presencia de usted en Colombia no haya sido un exilio temporal, pero como quiera que usted no llevó a Colombia a sus hijos a conocer el río Magdalena, usted no los llevó a hacer turismo. Entonces, desde el punto de vista político, sí se debe considerar una forma de exilio temporal y hay que manejarlo así, porque contribuye a denunciar la textura autoritaria, perversa y perseguidora del presidente Rafael Correa. Yo me atrevo a sugerirle que no desmienta a los que dicen que la presencia temporal de usted en Colombia fue una forma de exilio. Sería, ¿cómo lo mencionaría? Un autoexilio, porque yo no hice el intento, yo no hice el intento, porque sé cómo se maneja esta situación en Colombia. Ecuador abre las puertas a todo el mundo, que yo creo que hay tanto colombiano como ecuatoriano en mi país, demasiado colombiano, pero en todo caso en Colombia no, restringen mucho esa situación y no es fácil pedir un exilio en Colombia, no es fácil, por eso nunca lo pedí. Doctora, felicidades por su exposición, le ofrezco disculpas porque llegué un poco tarde y mi pregunta y mi opinión está basada quizás en algo que ya se dijo. Mi pregunta es que si en todo este proceso el legislativo ha hecho algunos cambios dentro de la ley fundamental judicial del Ecuador en la cual se hayan amparado o simplemente no existe eso. De no existir eso, entonces yo creo que esto no es una aberración jurídica, yo creo que esto es una aberración política manipulada por Rafael Correa, indudablemente. O sea, que toda esta lucha judicial al final lo que tiene son visos políticos, como ha pasado en tanto en nuestros países. Yo como cubano fuimos los que dimos inicio a todo ese tipo de proceso aberrativo o aberración judicial, donde existiendo la ley de una manera, el Ejecutivo, en este caso la dictadura, puede manipular políticamente. Yo creo que esto es más que una aberración política, es una manipulación aberración jurídica, una aberración política iniciada y terminada por Rafael Correa. ¿Cuál es su opinión? Siempre han existido leyes que de alguna u otra manera censuran a ciertos profesionales y también a los medios de comunicación. Sí existe en mi país. Lo que actualmente existe y se está promoviendo son leyes que vengan con mucha más fuerza para coartar precisamente esto. O sea, no existe ley que diga no se pueden abogados, periodistas o médicos defender con tal ley. No, muy por el contrario, se está creando leyes que censuren y que sean mucho más agresivos, lastimosamente. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Gracias a ustedes, muchas gracias.